Pues vamos a Geo. Geo, muy buenos resultados, ese es el resumen. Han generado un EBITDA este trimestre de 132 millones, ¿vale? Que si hacemos el run rate son 529 millones y eso equivale a cotizar a un Enterprise Value EBITDA de 5,7 veces. Pero este tipo de acciones hay que mirarlas por el Adjusted Funds from Operations. ¿Por qué? Miramos la caja generada por las operaciones. Porque normalmente la deuda de estas empresas es perpetua. Es una empresa inmobiliaria con muchos activos inmobiliarios. Entonces, mirar el Enterprise Value, que tiene en cuenta el valor de la deuda, pero no tiene en cuenta el valor de los activos, es un poco engañoso, ¿vale? Entonces, es mejor mirar la caja que generan las operaciones una vez se han pagado los intereses de una deuda que suponemos perpetua, no significa que lo sea, pero suponemos que es perpetua, pues nos sale una foto más fidedigna a este tipo de negocios. Y si hacemos esto, ¿vale? El run rate de Geo Group es de 337 millones versus una capitalización bursátil de 835 millones. Es decir, está cotizando a 2,5 veces caja que generan, ajustada, ¿vale? Estúpidamente barato. Sí, eso claro, no está libre de riesgos. Y ahora después hablaremos de algunos riesgos. Pero ojo, que hay un segmento que yo antes no tenía en cuenta por lo pequeño que era, que es Electronic Monitoring, que es esto que te ponen cosas para saber dónde estás, un criminal para que sepan dónde estás. Bueno, seguro que habrá seguidores que no saben qué es Geo Group. Geo Group es una empresa que gestiona cárceles y centros de inmigración, básicamente, ¿vale? Son mayoritariamente dueños de esos activos, pero en ocasiones solo los operan, ¿vale? Y tienen un segmento que es eso, es Electronic Monitoring, que no le tenía en cuenta porque era muy pequeño, pero que ha crecido un 100% este año. Las ventas han crecido un 100%. Y tienen unos márgenes operativos del 50%. Sí que es verdad que el CAPEX en este segmento es alto. ¿No? Tienes que comprar los cacharritos electrónicos, ¿no? Pero una vez los compras, el CAPEX de mantenimiento no es tan importante. Pero ahora sí que me estoy empezando a fijar en esta empresa en este segmento. ¿Por qué? Porque ya genera 62 millones de beneficios operativos. Es decir, un 30% de lo que hace la empresa. Claro, antes era residual, pero creciendo a un 100%, cosa que no creo que se repita, pero la empresa sigue diciendo que esperan crecer a tasas de 2 dígitos altas. Pues ya empieza a hacer súper interesante este segmento. Y es un segmento que no depende ni de la deuda ni de los activos, ¿vale? Este es un segmento súper interesante que hay que empezar a mirar. Cosa muy importante que ha pasado en la presentación de resultados de este trimestre, pues que han aumentado por segunda vez este año el guidance. En el primer trimestre, el guidance de 2022 lo presentaron en el cuarto trimestre de 2021. En la presentación de resultados del primer trimestre de 2022 lo aumentaron y en esta presentación lo han vuelto a aumentar, ¿vale? Básicamente te dicen que para este año esperan hacer entre 515 millones de EBITDA y 530 millones de EBITDA, ¿vale? Todo el año. Yo el análisis run rate que he hecho es del segundo trimestre que ha sido mejor, ¿vale? En Adjusted Funds from Operations por acción, 2,44. 2,40 entre 2,40 y 2,46. Cotizando la empresa a 7. Está cotizando 3 veces. Beneficios. Y aquí, como podéis ver, tenéis la previsión de Capital Expenditures. Como podéis ver, la partida más importante de CAPEX es tecnología. Y tecnología está relacionado con lo que estábamos viendo, con el negocio que estábamos viendo. ¿Qué más podemos comentar de Geo Group? Pues podemos comentar que todavía hay margen de mejora en su generación de caja, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante la pandemia, y esto lo hemos comentado varias veces, se instauró el Title 42, que es una ley que básicamente limitaba la capacidad de los centros de gestión de inmigración, que son lo que veis, Reentry Services, ¿vale? Como podéis ver, la tasa de ocupación todavía está en el 49%. ¿Por qué? Pues porque está limitada. Si ese Title 42, que ahora está en los tribunales, se acabara quitando y se aumentara la capacidad legal de estos activos, podrían aumentar entre un 20 y un 30% los ingresos para volver a la media histórica
y eso multiplicaría. No aumentaría un 20 o un 30% los beneficios operativos de este segmento, no, los multiplicaría. Que tampoco es que sea demasiado importante el segmento, o sea, no es la mayoría de lo que gana la empresa, pero al final, fijaros que de camas disponibles son 7.700 camas disponibles en contraposición a las cárceles, que son 37.000. O sea, no se multiplicarían los beneficios en este segmento del negocio, pero eso no implicaría un exagerado aumento de beneficios, ¿no? Pero hay un margen de mejora, ¿vale? En las cifras de la empresa y bastante importante. Después también siempre se dice que tiene riesgo de pérdidas de contrato, pero es que ya está muy mitigado. ¿Por qué? Porque la acción se desplomó en bolsa porque el gobierno federal quiso quitar las cárceles privadas. Gobierno federal, ¿vale? Claro, hay cárceles que están en manos del gobierno federal y hay cárceles que están en manos de gobiernos estatales. Las que están en manos las ventas que dependen del gobierno federal ahora mismo son el 4,1% en los activos que tienen en propiedad y un 0,1% en los activos que tienen solo en gestión, ¿vale? Entonces, el riesgo ya está muy mitigado, porque ya solo representa un 4,2% de las ventas, ¿vale? Lo que tiene el gobierno federal. Y además, en el guidance que da la empresa, ya suponen que todos los contratos del gobierno federal no se actualizan, ¿vale? Pero ojo, en los demás contratos tiene una tasa de retención de un 90%, es decir, las ventas son recurrentes en un 90%. Por lo tanto, el riesgo pues ya está mucho más mitigado con respecto a los últimos 2 años. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues también hay que tener en cuenta que tiene idle facilities. Son activos que no tienen funcionamiento, cuyo valor en libros es de 272 millones, comparado a una capitalización bursátil de 700 millones. Si aplicamos el valor de transacciones pasadas en este tipo de activos, llegamos a un valor de mercado mínimo de 400 millones. Es decir, el valor de mercado de estos activos que no están utilizando y que están buscando venderlos o ponerlos en funcionamiento para otras cosas, estaría entre 272 millones y 400 millones como mínimo. Eso es entre un 30 y un 50% de la capitalización bursátil actual, ¿vale? Para que veáis el margen de seguridad que hay aquí. Y ya por entrar en gestión de capital, toda la caja que está generando la empresa la está dedicando a reducir deuda. De hecho, desde el comienzo de 2022, cuando todavía repartían dividendo, han disminuido la deuda neta en 375 millones y esperan reducirla entre 200 y 250 millones al año. Una empresa que cotiza por 700 millones. Cada euro que destinan a repagar deuda es un euro que vale más las acciones, ¿vale? Entonces, si cada año repagan 200, 250 millones de deuda, el valor de las acciones aumenta entre 200 y 250 millones y cotiza por 700, ¿vale? Para que veáis el potencial que tiene, no libre de riesgos, pero tiene potencial. Después también han anunciado que están casi cerrando la refinanciación de la deuda. No está cerrada, ¿vale? Pero casi cerrada. Y lo que quieren es todas las deudas que vencen en 2023 y 2024, renovarlas con empresas que con deuda que venzca en 2028. O sea, alargar el periodo de maduración de estas deudas, eso sí, aumentando el tipo de interés de un 5,87% a un 10,5%. ¿Vale? ¿Esto qué equivaldría? Este aumento de tipo de interés equivaldría a que en 2022, si finalmente se cierra esta refinanciación de la deuda, pagarían 27 o 30 millones más, entre 27 y 30 millones más en gastos de intereses, y a partir del año siguiente, entre 37 y 41 millones más en intereses, ¿vale? Esto reduciría bastante la caja generada para las operaciones, pero eso ya se tiene en cuenta en el guidance de la empresa, ¿de acuerdo? Y ya por último, ¿qué pasa si nos creemos el guidance de la empresa? ¿Vale? Este es un modelo de valoración creyéndonos el guidance de la empresa y asumiendo unas tasas de crecimiento de los ingresos por debajo de la inflación, o sea, es bastante conservador. Mi escenario es más conservador que este, ¿vale? Pero si te crees el guidance de la empresa, aplicas un factor de descuento del 25% anual y un múltiplo de 7,5 veces, el valor de las acciones sería de $12,54, ¿vale?
Es decir, está cotizando con un 83% de descuento. Ahora mismo. ¿Vale? Esto si te crees el guidance de la empresa. Si no te lo crees y es más conservador, pues sería menos, ¿no? Pero esto sería lo que valdría la empresa. ¿Pero esto significa que el precio objetivo sea 12,54? No. Esto significa que a 12,54 haces un 25% de retorno anual. Y está cotizando 6,85. ¿Vale? Y podríamos ser más conservadores. Aquí abajo veis una tabla de sensibilidad. Podríamos decir que el múltiplo no es 7,5 veces, vamos a decir que es 4,5 veces y que la tasa de descuento que le aplicamos no es un 25, sino que es un 30. Entonces el precio sería 8,55 y sigue cotizando por debajo de eso.